Doctor Diego Rosselli, gracias por acompañarnos. Es un médico, profesor universitario, neurólogo. ¿Cómo le va, doctor Diego Rosselli? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a hablar con los colombianos. Doctor Diego, ¿su Land Rover es modelo 66? Sí, señor. ¿Ese es el tema de la entrevista hoy? No, yo le pregunto. Oye, ¿y usted se puso a recorrer todo el país en ese? ¿Cómo le parece? Es una máquina increíblemente confiable. Ahí sigue andando, ahí lo tengo al pelo. No, ese es un carrazo, ¿sí o no? Todo lo que sea fino, decía mi hermano, fino es fino. De resto. Un día hablaremos, doctor. Tengo un amigo que tiene una modelo, creo que en 94, pero la tiene original, hermosa. Después hablamos de carros. Discovery se llama esa. Ya, es mucho más nueva. Esa sí no tiene los casi 60 años que tiene el mío. Imagínense. Doctor Diego, ¿por qué se ha incrementado el tema del COVID? Bueno, yo creo que nos hemos descuidado un poquito con ese tema. Yo pienso que pues todos querríamos que el COVID hubiera quedado atrás y esos tiempos del encierro y de la cuarentena fueran cosas ya de ir metiendo en el baúl del olvido, pero desafortunadamente no es así, ¿no? Y como pasa con tantos otros temas, no hablemos tampoco de política, pero aquí los problemas no se solucionan, solo pasan de moda. Y ahí lo tenemos, el virus está para quedarse y por eso vamos a tener que seguirnos vacunando fielmente. Precisamente yo le decía a mi señora hace muy poco, le dije, yo no sé si, porque ya uno no sabe si tiene COVID o no tiene COVID, doctor Diego. Yo decía, yo no sé, ¿será que nos vacunamos? Y me dijo, ¿y qué hacemos para vacunarnos? ¿Cómo se puede hacer y qué se puede hacer, doctor, frente al tema de la vacuna hoy, de acuerdo a lo que usted nos puede comentar e informar? Bueno, yo no estoy al día en los sitios de vacunación y obviamente pues habría que buscar un sitio que quedara cerca. A mí tengo aquí el del San Ignacio, aquí en el segundo piso se está aplicando la vacuna. La recomendación actual es que, sobre todo como la enfermedad se ensaña con la tercera edad o con las personas con comorbilidades como diabetes, por ejemplo, incluso sobrepeso, obesidad, hipertensión. Entonces los mayores de 60 años deben de asegurarse de que si pasó un año desde la última dosis deben volverse a poner. O los más jovencitos con comorbilidades también. Lo mismo se está recomendando para las mujeres embarazadas, ¿no? Doctor, repetimos, problema de diabetes. Sí. Exceso de peso, pues es la otra. Sí. Por supuesto que tenga mayor de 60 años, me dice doctor. Sí. Y si ya pasó un año que fue la última vacuna, vaya a busque vacuna. ¿Eso es lo que usted nos quiere decir? Esa es la recomendación que se está haciendo a nivel global en este momento y todas las vacunas han mostrado ser efectivas. A nivel global. Doctor, ¿niños desde qué edad es aconsejable que tengan su vacuna? No, en los niños ya sanos no se está recomendando necesariamente la vacunación, es principalmente en los adultos en donde se está viendo el problema, donde tienen la mayor severidad. Los niños son entonces, pero más allá de eso, doctor Rosselli, es aconsejable que el niño, ¿después de qué edad? No, en niños sanos, inclusive en adultos jóvenes sanos, que tengan la vacunación, el esquema de vacunación, o sea que ya se hubieran puesto la vacuna, no, en este momento, inclusive porque no hay las dosis necesarias para cubrir toda la población colombiana, se está enfatizando sobre todo en adultos mayores o personas adultas con comorbilidades. Excúseme, doctor, pero la pregunta que le voy a hacer, yo sé que hay muchos niños en muchos hogares. Mi María Camila nació en pandemia, 2020. Gracias a Dios nunca ha contraído el virus. A María Camila, que hoy en día tiene 4 años y medio, ¿se le debe aplicar algo? Nunca ha recibido una sola dosis. Hay una María Camila en muchos hogares, estoy seguro. Sí. ¿Qué les podemos decir, doctor? No, deben tener por lo menos una dosis, eso sí se está recomendando. Me refiero a los niños que ya fueron vacunados en su momento, los que no necesitarían una dosis adicional en este momento, como estamos hoy. Pero si no se ha recibido ninguna dosis, sí se recomienda la vacunación. Desde luego, doctor Diego, pues le cuento que usted me está dando una clase de motivación a las 6 de la mañana, 12 minutos. Ya me preocupé. Porque, no, de verdad, doctor, porque de todo lo que usted dijo, yo tengo como que todo. Entonces, que como plop, aquí hay que ir a buscar la vacuna. No importa la que le pongan a uno, si es boliviana que se la pongan, no importa. Sí. Bueno, sí, lo que haya disponible es mejor que nada. Mire que aquí sobre todo porque la única manera efectiva de prevenir la propagación de la enfermedad es mediante la vacuna. En otras circunstancias, podríamos hablar de otra enfermedad que también está ocasionando estragos, que es el dengue,
Ahí, pues primero, si uno vive en Bogotá, está más tranquilo porque el zancudo no alcanza a esta altura, pero hay otras medidas como el repelente o el mosquitero, en fin. En cambio, contra el COVID siempre vamos a estar rozándonos con personas que están propagando el virus por ahí por las calles o por los sitios de trabajo. Doctor, es que es impresionante. Te llama un amigo, un familiar, un conocido y está congestionado, pero se lo escucha supremamente mal. Yo sí creo, doctor, que hay una nueva... no quiero decir epidemia, pero sí hay una nueva ola de contagios que estaba bastante alarmante, doctor. Sí, bueno, y hay que tener en cuenta que ha habido otros virus respiratorios circulando, ¿no? También está la influenza, que también tiene pues, vacuna propia y que es responsable de muchos de los casos, porque muchos de los que hemos visto, por ejemplo, aquí en el hospital con enfermedades respiratorias salen negativos para COVID, así como algunos que tienen formas leves sí salen positivos, o sea que la enfermedad sigue por ahí andando entre muchas otras enfermedades respiratorias. Doctor, me deja, antes de que venga Germán René, que ya también tiene mucha pregunta, me deja con una inquietud. ¿La vacuna qué efecto máximo en el tiempo tiene? Porque es que seguramente hay personas que están vacunadas, pero han muerto por estos nuevos casos de COVID. Sí. Pues la duración del efecto de una vacuna depende de muchos factores, entre otras de las capacidades inmunológicas de la persona, digamos, mientras en los más sanos sorprendentemente dura más tiempo que en aquellos inmunocomprometidos o en aquellos en donde hay también inmunosenescencia, es decir, con la edad va disminuyendo la capacidad del cuerpo para responder y por ende la duración de la efectividad de la vacuna es menor. Por eso se está hablando de 1 año para la recomendación. Inclusive en algunos casos de personas con complicaciones serias, con comorbilidades y con la edad, podría ser hasta 6 meses después de la última vacuna la recomendación. Germán René, pues el doctor Rosselli nos está aterrizando hoy. Sí, doctor, y es buena aterrizada porque... Doctor Rosselli, y para los oyentes, permítame hacer una claridad que bien vale hacerla. La alcaldía de Bogotá, cierto, también es cierto, todos los días manda el link en donde, y nosotros ocasionalmente lo decimos, pero vale reconocerle ese seguramente el secretario de Salud de Bogotá, que fue un hombre que tuvo mucho que ver durante el COVID, doctor Vermont, porque en Bogotá sí se ha intentado por lo menos que con pedagogía no se baje la guardia. Doctor Rosselli, viendo una comunicación de la OMS, está alertando sobre nuevas cepas. Sí. Pónganos eso un poquito en contexto, por favor, y qué tanto nos atañe a nosotros. Bueno, uno de los problemas con los virus, y unos más que otros, el COVID ha mostrado ser un ejemplo que nos va a servir para la posteridad cuando enseñemos infectología, es la capacidad que tienen de ir mutando, ¿no? Lo que puede llevar a que una vacuna, tal vez el ejemplo más claro es la influenza, que de año en año, inclusive del hemisferio norte al hemisferio sur, es diferente la cepa y por ende tienen que desarrollar nuevas vacunas para eso. Sin embargo, las vacunas que existen en la actualidad muestran efectividad sobre las cepas que están circulando en este momento. O sea que la preocupación no es tanto eso, que haya mutado el virus y que se vuelva resistente la vacuna, porque entonces sí quedaríamos desarmados. 6 de la mañana y 16 minutos. También se demora, ¿no? No se preocupe, estamos haciendo una cosa interna, señor. Doctor Rosselli, usted decía muy bien que lógicamente aquí en Bogotá, con esta altura, uno no siente los efectos de los zancudos y ciertas cosas, pero me llama la atención en la comunicación de la OMS que destaca las aguas residuales. Y bueno, en Bogotá no vemos aguas residuales, pero hay muchos sitios de nuestro país. Pero cuando hay un poquito de invierno, sale el zancudo. En Exacto. Bogotá hay zancudo. Sí, aquí, sí, claro. aquí se siente. Es decir, las aguas residuales siguen, independiente de que no las sintamos aquí en Bogotá, siguen siendo un foco muy constante de contaminación. Bueno, pues estamos hablando de las aguas para la propagación y la reproducción de los zancudos. Principalmente se está haciendo referencia porque es interesante que no es solamente cuando llueve en las épocas de invierno que se propaga el zancudo, sino incluso más cuando la gente guarda agua porque hay sequía. Entonces, el guardar agua y los recipientes con agua, o la basura, las llantas típicamente que almacenan agua, en los sitios en donde se propaga, claro que en Bogotá hay zancudos, pero el zancudo que propaga el dengue y la fiebre amarilla y otras enfermedades, el Aedes, ese sí no ha llegado a Bogotá, aunque cada vez se registra más cerquita, ya por aquí, ya por Sasaima más o menos. Ya viene cerca.
Ya Sí, viene sí, cerca. Doctor Roseli, ¿es posible que en Bogotá particularmente, como estuvimos guardando agua en exceso cuando nos anunciaron racionamiento, es posible que ese haya sido un foco a tener en cuenta? No, porque de todas maneras el agua almacenada en Bogotá no permitiría la reproducción de los zancudos. Estamos hablando del dengue, porque el COVID no tiene nada que ver. El COVID sí se transmite por vía respiratoria, o sea que ahí no hay zancudo a quien echarle la culpa. Lo que pasa, doctor Roseli, es que uno se va a tortolation aquí, ¿no? Uy, usted va hablando y uno comienza a pensar, ¿será que tengo eso? Ya comienza uno a saber, ¿será que tengo esa inquietud? Tengo inquietud de que de pronto sí sea lo mío. Uno se va a tortolation aquí, doctor Roseli. Jesús. Doctor, ¿cómo darle manejo al tema de la gente que no se quiere vacunar por pues las últimas noticias que hay de que las vacunas están dando miocarditis, otras que están dando coágulos y otros efectos secundarios? ¿Cómo manejar el tema de las personas que no se quieren vacunar? Es una pregunta muy complicada porque muchas de estas personas, sobre todo los más tercos antivacunas, tienen una actitud delirante que argumento tras argumento no los va a poder uno convencer. Si uno se pone a ver las últimas cifras que yo miraba del número de dosis que se produjeron durante la pandemia de 13.000 millones de vacunas aplicadas, si esto fuera uno de cada 1.000, uno de cada 10.000, uno de cada 100.000, el que tuviera complicaciones serias estaríamos llenos de esos casos y eso no ha ocurrido. La vacuna de COVID superó en seguridad a lo que se esperaba de las otras vacunas, a lo que uno normalmente ve con vacunas como la varicela, como la vacuna de fiebre amarilla, como tantas otras vacunas, en donde el riesgo de tener alguna complicación es del orden de 1 a 10.000 a 1 a 100.000. Y en COVID superamos esa expectativa de seguridad. O sea que yo no sé cómo lidiar con ellos porque no hay buenos argumentos para lograrlo, pero definitivamente no tienen razón y los antivacunas han hecho un daño terrible. Jen, en la ciudad de Medellín, la escucha el doctor Diego Roseli. Doctor, buenos días. ¿Qué hacer si se pierde una dosis o se retrasa el esquema de vacunación? No, pues esto de la frecuencia de las dosis, cuando uno dice que no, que debe ser al año, pues no es que tiene que ser al día 365, ¿no? Podría haber sido un poquito antes o un poco después. Si se retrasa una dosis, pues cuando se pueda, lo antes posible, debería actualizarse pues el esquema de vacunación. Pero no es que tenga que ser así, pues exactamente a la fecha. 6 de la mañana, 20 minutos, estamos aquí con el doctor Roseli. Doctor Roseli, aquí estamos preocupados por todo. Aquí se nos vino la preocupación en esta mesa de trabajo. ¿Cuál es el virus suyo que está ahorita pensando? Sí, doctor. Quería saber si habría alguna posibilidad de que el virus del Nilo Occidental podría llegar a Colombia. Pues mire, si en algo hemos aprendido de las epidemias y las pandemias es que las predicciones con mucha frecuencia se equivocan, ¿no? Mire que con el mismo COVID teníamos la impresión, inclusive yo era de los que pensaba las anteriores pandemias o epidemias de coronavirus, como fue el SARS original o el MERS, se contuvieron solas y la enfermedad se autolimitó, pero el cambio del SARS-CoV-2, el COVID-19, ese sí ocasionó unos estragos que pues fueron en cierta medida apocalípticos. Cuando empezó la pandemia y yo empecé a hacer las primeras predicciones, hasta me iban cerrando el micrófono porque decían, estás exagerando las cosas, y resultó siendo cierto, las consecuencias económicas y las consecuencias en mortalidad fueron bien grandes. Lo que sí es cierto, y estamos de acuerdo todos los que trabajamos en este tema de la epidemiología de las pandemias, es que ahora con la velocidad con la que se mueve el mundo alrededor del planeta, la frecuencia de viajes aéreos, por ejemplo, hacen que los riesgos de las pandemias sean mucho mayores. A eso le podemos añadir también la invasión de los espacios naturales de los virus que están relegados a lugares de la naturaleza como la Amazonia o las partes oscuras del África. Ya serán cada vez más comunes. Lo que también es verdad es que la capacidad de respuesta de los gobiernos y de los sistemas de salud se ha incrementado y hay unos sistemas muy bien montados para enfrentar cualquier nueva pandemia en el futuro, pero que van a ocurrir. Específicamente cuál y de dónde se origine, ahí sí podríamos entrar en debate. Doctor Roseli, una persona que está vacunada, que ya lleva más de un año de su última postura de la vacuna, ¿es posible que cuando le dé COVID termine también, o podría también terminar en la UCI? Pues tiene menos probabilidad, ¿no? Una persona que haya sufrido la enfermedad y sobre todo una persona que haya tenido el esquema de vacunación va a tener formas mucho más leves.
que una persona que no tenga el esquema o que no se ha vacunado o que haya dejado pasar mucho tiempo desde la última dosis. Así que la vacuna no necesariamente previene todos los casos, sino que previene la severidad y las respuestas que pueden ser fatales o de severidad extrema y terminen con el cuidado intensivo. Pues doctor Rosselli, mire, yo le quiero agradecer mucho la alarma o la alerta, si me permite el término, de que en verdad tenemos que cuidarnos. Y usted dijo algo, el virus llegó, pero se quedó. Y si llegó y se quedó, pues tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Así es. Doctor, ya le hablé del Land Rover, lo quiero despedir con una pregunta personal que le quiero hacer aquí, muy, muy respetuosamente, desde luego, en la mesa de trabajo de Julián. Sí, doctor, usted ha recorrido 100 ciudades o incluso más en Colombia. ¿Tiene planes de salir del país con un propósito similar? No, muchas gracias. No, yo ya completé todos los 1.105 municipios de Colombia, o sea, ya los llené todos. Ahora, pues lo que quiero hacer de aquí en adelante, más que ir y cruzar las fronteras y dedicarme a visitar otro país, porque sigo creyendo que mi experiencia principal y mi conocimiento principal está acá, es uno, ir a regresar a aquellos sitios en que pasé un poco a la ligera, pueblos que crucé prácticamente y que me gustaría estar con más tiempo allá. Y dos, muchos de los corregimientos y lugares, pues lo que llaman sitios poblados, o áreas no municipalizadas de Colombia, también quiero seguir mis recorridos por allá, así que seguiré andando por Colombia en mi Land Rover. Le iba a preguntar eso, ¿nunca se quedó varado por ahí en ninguna parte? ¿Nunca? Bueno, eso sí sería mentir. Muchas veces me quedo parado. Pero el Land Rover tiene dos peculiaridades. Uno es que primero uno conoce su carro después de muchos años y le va detectando las cosas con tiempo. Y segundo, como que da aviso. Entonces yo cargo muchos de los repuestos necesarios y veo que voy llegando a algún pueblo y voy donde el mecánico y le digo, mire, venga, hay que cambiarle este pasador del resorte porque está como sonando mucho. Aquí lo tengo, hágame ese trabajito. O límpieme el carburador, o venga, me cambiamos estos fusibles. Mantenimiento preventivo y me da tiempo normalmente de llegar a algún lugar para que un mecánico me lo solucione, porque la mecánica del Land Rover es muy simple. Ahí me está dando la razón, porque es médico, va conociendo el paciente y el paciente del Land Rover. Una más, a mí el municipio que más me gusta de Colombia, no los conozco como usted todos, pero el que más me gusta es Guane. ¿A usted cuál es el que más le gusta? Bueno, Guane es un lindo pueblo, ¿no? Es corregimiento de Barichara. Sí, realmente. señor, sí, señor. Sí, es un pueblito encantador, con un paisaje hermoso. Yo le podría dar una lista larga de pueblos, pero le menciono, por ejemplo, algunos que tengo así muy... La Jagua, también es un corregimiento de Garzón en el Huila. Damasco, por allá dicen que salían las brujas. Exacto, es un pueblo de brujas. O Damasco, en Antioquia, son pueblitos encantadores que muchas veces la gente se brinca y no hace el rodeo para entrar allá. O Caloto, en el Cauca. Saludos si hay alguien allá escuchándome allá, fue otro pueblo que me encantó. ¿Sabe qué, doctor? Algún día se me ocurrirá hacer una sección de turismo y creo que usted sería la persona indicada para conducirla. Muchas gracias. Voy a pasar mi hoja de vida entonces. Doctor Rosselli, le agradezco mucho. Gracias por dejarnos no preocupados, pero sí para concientizarnos de que el COVID está. Y Así si está, tenemos que estar muy pendientes de ese virus. Y segundo, gracias por enseñarnos que en Colombia sí se pueden visitar 1.100 municipios. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, doctor Rosselli.